Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Sadi, soy ginecólogo. Me dedico a la cirugía ginecológica y a la ginecología oncológica. Este podcast es un espacio para hablar sobre salud femenina con calidez, con claridad de ideas y con compromiso en la información. Porque hablar de salud no es solamente un tema médico, sino que es un tema que considero que es de nuestra vida cotidiana. Y por eso creo que es importante que ya seas paciente o colega, puedas acompañarme en este espacio y que la información que pueda transmitirte te sirva y sea útil para la toma de decisiones. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Soy el Dr. José Sadi y en este episodio quiero contarles cómo es el camino para llegar a formarse como un cirujano ginecológico y en este caso, como me pasa a mí, en el campo de la cirugía oncológica. Quienes hacemos ginecología normalmente tenemos una formación de 4 años en donde empezamos a dar nuestros primeros pasos posterior a recibirnos de médicos y ahí es donde hacemos nuestras primeras armas para aprender a hacer cirugía. Es lo que se conoce como residencias médicas, ¿sí? Pero por lo general en las residencias médicas uno sale con una idea general de lo que debería hacer y de cómo tratar las distintas patologías, pero para poder después seguir en el camino de la cirugía tiene que ser un entrenamiento constante. Por eso es que posterior a la residencia existen programas de posbásicas que nos permiten entrenarnos en hacer cirugía. Yo en mi caso hice la especialización en ginecología oncológica, entonces me dediqué durante 3 años a operar mujeres que tenían estas patologías. Y a su vez también tengo la certificación como cirujano ginecológico para tratar otros tumores, porque no siempre los tumores son malignos, sino tratar otros tumores u otras enfermedades que pudieran afectar el aparato genital. Esta etapa de formación lleva mucho tiempo y lleva mucha constancia y mucha perseverancia y también por lo general nos relacionamos con cirujanos de distintas partes del mundo y hacemos viajes para ir a ver o conocer distintas técnicas, algunas técnicas novedosas o lo que se están haciendo en otras regiones del mundo, que fue mi caso. O sea, me tocó viajar y capacitarme y formarme en otros países para después volver a mi lugar de trabajo y poder hacer los tratamientos quirúrgicos que hoy disponemos en la actualidad. Dentro de lo que es la formación quirúrgica, uno podría hablar de que hay una técnica quirúrgica convencional, que es la cirugía que se lleva adelante desde antaños, ¿sí? Y es lo que habitualmente se conoce como cirugía con apertura del abdomen, ¿sí? Hacer una incisión en el abdomen de distintas características y se opera por esa vía. Otras opciones de tratamiento son los que se conocen como cirugía de mínima invasividad o cirugía laparoscópica o cirugía robótica, en donde hoy en día son estrategias muy usadas, podría decir que son de primera elección en la gran mayoría de los tratamientos ginecológicos y también de primera elección en algunos cánceres ginecológicos. Y después existen otras técnicas más nuevas, porque esto siempre va evolucionando, como por ejemplo el uso de la vía vaginal para tratar ciertas patologías, o lo que es más reciente, una técnica conocida como Binotes, que es una técnica que utiliza los orificios naturales, como por ejemplo el ombligo o la vagina, para hacer cirugías de mínima invasión por esos orificios. En mi caso, me ha tocado entrenarme por todas estas
estas distintas estrategias y tengo la suerte por ahí o la posibilidad de poder ofrecer estos distintos tipos de tratamientos a las pacientes acá en Argentina. ¿Por qué es importante entrenarse y tener un entrenamiento constante y estar siempre, digamos, a la vanguardia de los tratamientos quirúrgicos? Porque eso nos va a permitir poder tratar un mayor número de patologías y poder ofrecer tratamientos a más pacientes, ¿sí? Normalmente uno conoce o califica al cirujano de acuerdo a la experiencia que tiene. Esto técnicamente, o cómo se los califica, se lo denomina un cirujano en relación al volumen quirúrgico que tiene, ¿sí? Entonces uno podría decir que un cirujano es de bajo volumen quirúrgico o de alto volumen quirúrgico de acuerdo a la cantidad de casos que trate quirúrgicamente a lo largo de un año. Por supuesto que el cirujano de alto volumen va a tener mejores resultados, tanto en los resultados perioperatorios como en el resultado de tratar las patologías que esté tratando. En este caso, en las patologías oncológicas van a ser mejores los resultados oncológicos si quien trate esa patología sea un cirujano de alto volumen. Esto está establecido, y por ahí no para aburrirlos con información, pero está establecido el número de casos que un cirujano debería hacer por mes o por año para considerar que tiene una mayor o menor experiencia. Y esto es independiente de la edad, ¿sí? Tiene que ver más con la cantidad de pacientes que operan que con la edad en cronología, digamos, ¿no? Otro punto que es importante es si ese cirujano de alto volumen está en un centro de alto volumen. ¿Por qué? Porque hay centros que son de mayor nivel en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de pacientes que atienden, en cuanto a cantidad de casos que hacen diariamente o mensualmente o por años, y eso se denominan centros de alto volumen, que por lo general son los centros de derivación, donde se derivan las patologías más complejas o donde se hacen los tratamientos más complejos. Por eso es que es clave que cuando uno tiene una enfermedad, ya sea benigna o maligna, que va a necesitar un tratamiento quirúrgico, trate de hacerlo con un cirujano de alto volumen que trabaje en un centro de alto volumen. Es muy importante cuando uno hace cirugía conocer cuáles son las distintas técnicas, aparte de las distintas técnicas, conocer cuáles son las limitantes que uno tiene y cuáles son sus propios datos, ¿no? En relación a conocer cuáles son las posibles complicaciones ante una cirugía, cuáles pueden ser los resultados de éxito de ese tratamiento, cómo va a abordar de la mejor manera posible o con la mejor técnica posible la patología. Y cuando hablamos de técnica, hablamos de lo que previamente dijimos de las distintas opciones, si es por una cirugía convencional, si es mínimamente invasiva o la forma que sea. ¿Y por qué es importante conocer todo esto? Porque uno tiene que ser muy claro al momento de transmitir esa información al paciente, ¿sí? Tiene que conocer cuáles son sus propios números, cuáles son sus propios datos. En mi caso, nosotros, o a mí me toca trabajar en un lugar en un hospital de alto volumen. Me dedico a hacer cirugías de alta complejidad y también me gusta publicar lo que hago. Eso es algo que es muy, muy común en el ambiente de la medicina, que uno tiene que tener, aparte de saber lo que está haciendo, tiene que saber comunicar también. Y en este caso, relacionado a la cirugía, nosotros tenemos distintas formas de presentar estos datos. Una de ellas es a través de trabajos de investigación, que es lo que habitualmente hacemos. Publicamos en revistas de ginecología, o en revistas quirúrgicas, en donde, aparte de describir las técnicas que usamos para la cirugía, describimos todo lo que tiene que ver con los datos alrededor de la cirugía.
lo que se conoce como datos perioperatorios. Y también, en mi caso, hace un tiempo, como esto es algo que me gusta mucho y me apasiona la cirugía, escribí un libro sobre cirugía de cómo es la técnica y las indicaciones en los distintos cánceres ginecológicos. Entonces creo que esto es de mucho valor cuando uno tiene sentado al frente una persona que está teniendo una dolencia y que nosotros tenemos la obligación de ayudarla, poder en forma clara transmitirle toda esta información y estos conocimientos que uno tiene. También creo que es muy importante para quien se dedica a hacer cirugía poder tener los conceptos claros y tener bien presente cuándo una patología va a necesitar cirugía, porque no siempre la cirugía lo resuelve todo, ¿sí? Entonces, un buen cirujano, aparte de saber o de conocer bien la técnica quirúrgica, tiene que saber cuándo indicar una cirugía, ¿sí? Porque no es gratuito para una persona ir a un quirófano, estar en un ambiente hostil como es el quirófano y mucho menos cuando la cirugía no va a ser de gran utilidad, ¿sí? Entonces creo que es muy importante desde el conocimiento y de la honestidad saber cuándo la cirugía tiene una indicación y cuándo no, y cuándo la cirugía va a aportar un beneficio y cuándo la cirugía va a dejar de ser una estrategia. Y la otra parte que es bien importante cuando una paciente va a ir a quirófano es cómo se prepara esa paciente para la cirugía. Y a mí me gusta por ahí usar el paralelismo con alguna actividad, por ejemplo, una maratón, ¿no? Cuando alguien va a correr una maratón, no se levanta el día anterior y dice voy a correr una maratón. O sea, ¿qué hace previo a eso? Se entrena, come bien, se prepara psicológicamente, usa la indumentaria adecuada, busca a alguien que la va a ayudar, o sea, un entrenador, alguien para correr una maratón. Y acá en la cirugía pasa exactamente lo mismo, o sea, uno tiene que darle a las pacientes todas las herramientas necesarias para que puedan pasar ese momento de la mejor manera posible. Hoy existe un concepto a nivel mundial o un protocolo a nivel mundial muy conocido que se llama ERAS, que traducido al castellano es recuperación temprana luego de una cirugía, ¿sí? Que son todos los recursos que uno debería tener antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía para que esa paciente se recupere de la mejor manera posible. Por ejemplo, si se va a operar, tener el espacio suficiente y el tiempo suficiente para conversar con la paciente y la familia y aconsejarla bien con respecto a cómo va a ser su cirugía, cuáles son las consecuencias que puede tener relacionada a la cirugía, cómo va a ser su reinserción posterior en su casa o en su vida habitual, para que en función a eso pueda tener un espacio óptimo para reinsertarse, cómo se debe alimentar previamente para ir mejor nutrido a la cirugía o con una mejor carga calórica, cómo también acompañar desde lo psicológico para que ese proceso sea más llevadero. Y después, bueno, hay cuestiones que son técnicas ya más de la medicina, como por ejemplo usar ciertos analgésicos durante el intraoperatorio o el posoperatorio que haga que el paciente tenga un mejor confort, tratar de usar técnicas de mínima invasión en lugar de cirugías convencionales, evitar, si fuera necesario, por ejemplo, usar catéteres posterior a la cirugía o drenajes. Bueno, ciertas cosas que ya son más técnicas, ¿sí? Y lo mismo para el posoperatorio. Entonces, como ven, alrededor de la cirugía existen muchos pasos que son importantes y que el paciente tiene que conocer al momento de elegir quién la va a operar, cómo se va a operar y por qué se va a operar. Bueno, y todas estas cosas
que este protocolo ERAS tiene son todas medidas basadas en la evidencia científica. O sea, está todo estudiado, ¿sí? Y son todas prácticas que se llevan a cabo. Por ejemplo, alimentar tempranamente a una paciente hace que su intestino se recupere más rápido, aún en una cirugía de colon, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dejar sondas o dejar drenajes hace que se altere o que esa paciente tenga un disconfort mayor en el postoperatorio, entonces altera de que empiece a deambular más rápido, que tenga mayor dolor, mayor requerimiento de analgésicos, bueno, ciertas cosas que hacen a que la pase peor en el postoperatorio. Entonces, disminuir todos esos efectos nocivos hacen que el paciente se recupere más rápido. En el Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica tuve el placer de recibir a varios colegas y bueno, les pedí que grabaran para colaborar en este espacio. Es una buena pregunta y tiene que ver con un poco el camino que uno desarrolla para poder ser un ginecólogo-oncólogo ya de cierto peso quirúrgico. Nosotros en nuestra formación partimos como ginecobstetras, aquí en Chile, en Argentina, tenemos esa impronta, entonces manejamos bien la vía de la cirugía abdominal, o sea, abrir a la gente. Manejamos bien la vía vaginal, que tiene que ver un poco también con atender partos y esas cosas que hacíamos cuando estábamos en nuestra formación original. De la solución de los problemas ginecológicos benignos por vía vaginal, pero la incorporación de las técnicas de mínima invasión como son la laparoscopía y la robótica, que lo aprendimos durante nuestra formación, nos permiten tener un acervo quirúrgico enorme, y eso significa que podemos ofrecer muchas modalidades de tratamiento y muchos abordajes distintos para la misma patología. Entonces, hay pacientes a las que no les va a ir bien si las operamos de una manera. Hay pacientes donde vamos a preferir otras vías de abordaje para tratar su patología. Entonces, dos pacientes que pueden ser hermanas con la misma patología no se van a tratar de la misma manera porque el cirujano entiende esas particularidades de las pacientes y logra adaptar a cada paciente la técnica que le corresponde, no solamente las 2 o 3 que puede ofrecer. Yo creo que eso es lo fundamental, es poder ofrecer un rango de terapéutica que es personalizado para cada paciente. La cirugía abdominal significa que tenemos que primero violar la cavidad abdominal mediante una incisión generalmente grande. Los procedimientos quirúrgicos en cáncer en general son bastante extensos y eso significa que la recuperación de la paciente es mucho peor. La cirugía vaginal, por otro lado, tiene muy buena recuperación, pero es muy limitada en la cantidad de cosas que podemos hacer, porque los espacios son más estrechos, obviamente. La laparoscopía en ese sentido vino a revolucionar un poco lo que era la cirugía abdominal. Ya no abrimos a la gente, sino que mediante pequeñas incisiones metemos pinzas que son rectas, que no tienen mucho rango de movilidad, y vamos moviendo los tejidos para adaptarnos a esa rectitud. La cirugía robótica, una de las principales cosas que tiene, porque tiene muchas características, son muy favorables para ejecutar cirugías de alta complejidad, tiene la característica de que los rangos de movimiento son muy similares a los que tienen nuestras manos. Tú con una pinza de laparoscopía no puedes hacer esto. Con una pinza robótica puedes hacer todos los rangos de movimiento que tienen tus manos. Y por eso que probablemente la primera empresa que masificó la cirugía se llama Intuitive, porque tú desde el primer momento en que te sientas en una consola de cirugía robótica como cirujano, tomas los mandos y se te hace muy fácil. Eso también tiene que ver con cómo se introdujo la robótica, y por eso que al principio tenía un poco de mala prensa, porque gente que no tenía expertise laparoscópica se puso a hacer robótica. Entonces uno tiene que tener un camino, en mi opinión, antes de sentarse en una consola de cirugía robótica. Si tú eres un buen cirujano pero no sabes laparoscopía, no vas a tener una buena performance como cirujano robótico. Pero si ya llevas años haciendo laparoscopía de alta complejidad, te sientas en una consola y ejecutas de manera muchísimo más fluida procedimientos de alta complejidad. Y a veces pasa un poco que las pacientes después de operarse
dicen, oiga, es como si realmente no me hubiese operado, me quiero ir para la casa. Tú le dices, sí, se puede ir a su casa, pero ojo que es una tremenda cirugía hecha de una manera mejor o hecha de una manera menos invasiva y menos molesta para usted. Pero no pierda de vista que sigue siendo una tremenda cirugía. Ventajas para el paciente, además de la cirugía laparoscópica convencional, yo diría que principalmente que su cirujano está cómodo. Y un cirujano cómodo y que ve mejor, porque las cámaras son mejores, o sea, la óptica es mejor, va a operar siempre mejor. Y usted lo que quiere es que lo operen bien. Eso. Gracias por acompañarme en este espacio de escucha, de reflexión y cuidado. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir hablando desde el conocimiento con confianza y empatía.